Bien, en la clase pasada habíamos empezado a explicar el título séptimo, Crímenes y delitos contra el orden de la familia y contra la moralidad pública y contra la integridad sexual. Y a propósito de esto, de esta clase anterior, les comenté que el año 1999 y el 2004, justo cuando estábamos en la escuela en Velázquez, tocó que hicieron estas, que deben ser las más grandes modificaciones que se han hecho al Código Penal, no sé si en todos los tiempos, pero yo diría que en todos los tiempos. Por la importancia, ¿no es cierto?, de estos temas. Lo que demuestra que el derecho es una ciencia viva, va cambiando con el tiempo, se tiene que ir adecuando, ¿no es cierto?, al presente y con miras al futuro. Entonces yo les dije que en esas oportunidades que se modificaron este título a través de dos leyes, una del año 1999 y la otra en 2004, había venido a la escuela a hablar sobre esto el gran profesor Juan Bustos Ramírez, que también era diputado de la República, que desafortunadamente murió joven, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que tenía mucho que aportar todavía. Debe ser uno de los más grandes penalistas que han habido en Chile. Y ahí nos comentaba justamente lo que había sido la discusión en las cámaras y en lo que consistían básicamente estas modificaciones. Se habían modificado antecedentes jurídicos de ciertos delitos, habían nuevas explicaciones respecto de algunos delitos que estaban prácticamente no sé si diré en decadencia, pero en desuso, como el rapto, las probanzas, en relación con las probanzas, en relación con la denuncia y en relación con, ¿no es cierto?, los delitos mismos. Y más allá de la parte procesal penal, que tiene que ver con la forma de apreciar la prueba, con la denuncia que se extiende a muchas otras personas, ya no solamente el perjudicado ni los familiares directos, y también con la forma de apreciar la prueba, ya en materia, como se llama, de derecho penal, el cambio fundamental va por el lado de que el sujeto activo y el sujeto pasivo en estos delitos sexuales no diría que cambia, pero sí se amplía. Por ejemplo, en el caso de la violación, ¿no es cierto? En el caso de la violación, antes se entendía solamente la violación vía vaginal y por lógica de la mujer solamente, la mujer. Cualquier otra penetración era considerada no una violación, sino que en esa época abuso deshonesto, ahora abuso sexual. Eso por un lado. Es decir, habían variado tanto el sujeto activo como pasivo del delito. Y también habían variado básicamente los lugares por los cuales se podía penetrar a una persona. Ya no se trataba solamente de la penetración vía vaginal, sino que también se sancionaba ahora la penetración vía oral y vía rectal. Cosa que le cuesta mucho entender a la gente que no estudia derecho y específicamente no llega a cuarto año de derecho. De por qué el común de la gente, por qué entiende o no entiende de que se sancione también la introducción, ¿no es cierto?, del pene en la boca, ya no solamente vía anal o vaginal, sino que en la boca.
De hecho, me tocó oír una anécdota muy divertida de una persona con poca educación en una audiencia en un tribunal. Bueno, las audiencias de los tribunales de garantía son comunes, es decir, se empieza a llamar por el número del caso, ¿no es cierto? Y cuando se trata de audiencia, por ejemplo, respecto de una alzamiento de una medida de prisión preventiva o simplemente de una detención, a veces las audiencias son muy cortas. Y hay una persona que al juez le decía justamente, le reclamaba de por qué lo tenían a él detenido por violación cuando él lo único que había hecho era sexo, le habían hecho sexo oral. Y el juez le decía, sí, sexo oral. Y el tipo le preguntaba, pero ¿y por qué me tienen detenido entonces? Porque le estaban haciendo sexo oral. ¿Pero por qué me tienen detenido? El juez le tenía que explicar, porque ahora no solamente se trata, ¿no es cierto?, de la penetración vía vaginal, anal, sino que también oral. Bueno, igual, nunca se convenció mucho, pero hasta ese extremo, ¿eh? Hasta ese extremo. Así que, y esto, evidentemente que estas modificaciones acarrean un montón de otras consecuencias. Así que, ya hablamos de estas disposiciones en general, lo que habían significado, ¿cómo se llama?, las modificaciones, y ¿cómo se llama?, ahora vamos a ir hablando de los delitos en particular. Y el párrafo 1 de este título séptimo empieza con el delito de aborto. A sin. Acuérdense del griego. A sin. Igual que a tomo. A sin tomo partir. O sea, lo que no se podía partir. Ese era el átomo para, ¿no es cierto?, los griegos que lo descubrieron. Hay un nombre de un griego que descubrió el átomo y que le puso el nombre y siempre se me olvida. Entonces, a sin, borto, sin nacimiento. Eso quiere decir etimológicamente. Privación de nacimiento. Ahora, los redactores del Código Penal chileno ubican este delito en este título apartándose del Código Penal español que fue su antecedente, el Código Penal español de 1848, que fue su antecedente. Porque en el caso del Código Penal español este delito estaba tratado dentro del título de los delitos contra las personas. Contra las personas. O sea, después que vamos a ver nosotros más adelante, donde se estudian los delitos de homicidio, lesiones, etc. Y ahora se han agregado unos delitos nuevos relacionados con las cosas que están ocurriendo ahora. No solamente a propósito de la pandemia, sino que a propósito de la crisis social, ¿no es cierto?, de las manifestaciones masivas, etc. Vamos a estudiar también ciertos delitos contra las personas ahí. Entonces, a modo de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, se cita, mejor dicho, el Código Penal italiano, que el Código Penal italiano de 1932 lo incluía en los delitos contra la integridad y la sanidad de la estirpe, el aborto. ¿Qué pasa con nuestro Código Penal? Nosotros tenemos en el Código Penal cuatro articulitos que se refieren al aborto. Cuatro articulitos. Y en ninguno de estos artículos se define lo que es el aborto. Entonces nosotros, considerando que el código se limita a castigar al que maliciosamente causare un aborto sin establecer ni cuándo ni cómo se causa, vamos a tener que encontrar, ¿no es cierto?, un concepto de aborto. Ahora, hay otros códigos en los cuales el aborto está
definido. En el nuestro no. El 342 sanciona justamente al que maliciosamente causare un aborto. Y por eso que nosotros dentro de las clasificaciones que vamos a ver un poco más adelante vamos a hablar del aborto malicioso, refiriéndonos a este tipo de aborto. Entonces, para hablar de qué es lo que se entiende por aborto, nosotros vamos a decir lo que afirmaba uno de los penalistas más antiguos que hay, por lo menos desde el punto de vista del manual que escribió. Afortunadamente yo me lo pude conseguir hace años atrás, Raimundo del Río. Raimundo del Río. Vamos a hablar del concepto de aborto que da Raimundo del Río, del que da Labatú, autor de ese manual que parece como tan delgadito al lado de los otros, pero que es muy práctico, los abogados que litigan lo usan mucho. Vamos a ver qué es lo que dice la jurisprudencia, que es lo que más interesa en este sentido. Vamos a repetir lo que dice, ¿no es cierto?, la etimología de la palabra. Vamos a decir en qué consiste el bien jurídico que se protege acá. Y vamos a hablar tanto del concepto jurídico como médico del aborto. Así como a propósito del manejo del estado de ebriedad, nosotros vimos un concepto médico, ¿no es cierto?, que decía que una persona se encontraba ebria cuando bebía cualquier cantidad de alcohol, cualquier cantidad, por ínfima que sea, mientras que desde el punto de vista jurídico había que hacer una exigencia, porque lo que importaba era, ¿no es cierto?, poder sancionar cuando el alcohol provoca algún cambio sensible en, ¿no es cierto?, la psiquis y el aparato motriz del ser humano. Y así vamos a ir desenvolviéndonos en esta materia. Y también les adelanto que vamos a mencionar las 3 causales en las que se ha innovado respecto de este aborto voluntario y consciente de la mujer que quiere que se lo practiquen y que este es un aborto lícito. También vamos a hablar del aborto terapéutico y que nunca en realidad dejó de aplicarse, a pesar de que fuera derogado en el Código Sanitario. Así que es una materia, ¿no es cierto?, de mucha actualidad, siempre es actual. Hay desafortunadamente muchas mujeres que mueren a propósito de causarse un aborto, normalmente por anemia, por sangramiento, cuando se hacen estos abortos clandestinos sobre todo, que no tienen nada que ver con el aborto que normalmente realiza el médico. Bien, ¿qué se entiende por aborto entonces? Como les decía, para el profesor del Río es la extracción del feto antes que la naturaleza lo expulse. Nada más que eso. Considera entonces el momento de la extracción de la criatura del río para calificar, ¿no es cierto?, de aborto una intervención quirúrgica que tenga por objeto, ¿no es cierto?, provocar el resultado de muerte del feto. Labatú, sin embargo, dice que es la interrupción maliciosa del embarazo con el propósito de destruir, dice, una futura vida humana. Entonces, aquí ya la idea del aborto cambia bastante en relación con lo que opina del Río. Aquí hay una intención de destruir una vida futura, al extraer el feto, ¿no es cierto?, antes que la naturaleza lo haga, antes que la naturaleza lo haga. No nos olvidemos que las mujeres originalmente tenían su guagua en chileno, tenían su bebé en caribeño, ¿cierto? Ahora,
tenían su recién nacido. Algunas se amarraban no, sino que se agarraban de un palo, normalmente al lado de una fuente de agua, qué sé yo, un río, un lago, un poco de agua, un riachuelo, una sequía, qué sé yo, agua limpia. Y ahí pujaban, ¿no es cierto?, muchas veces solitas para parir. La Biblia habla, ¿no es cierto?, del nacimiento. Parirás con dolor, creo que dice la Biblia. Bueno, cada vez se hace este parir con menos dolor. Claro, sí, la ciencia avanza básicamente para eso, para quitarle los dolores al hombre y para mejorar la salud y alargar la vida y proteger la vida. Entonces tenemos ya dos conceptos de aborto. Del río, le importa la extracción del feto antes que la naturaleza lo haga, y la abatúa a quien le importa, ¿no es cierto?, que se trate de una intervención maliciosa, con el objeto preciso de matar una futura vida humana. Bien, pero tenemos el concepto que es el que más se utiliza, que es el concepto que ha ido entregando los fallos de los tribunales, que consiste en la destrucción del feto, simplemente. Consiste en dar muerte al feto, bien simplemente, como sea. Darle muerte dentro del claustro materno, en el momento de que está saliendo, o que salga muerto, o matarlo después de estar afuera. Es decir, dar muerte al feto no importando dónde se produce la muerte del feto. Solo interesa que la muerte del feto sea a consecuencia de las maniobras abortivas. Claro, porque si no, ¿no es cierto?, después que se ha producido la separación completa de la madre, ¿no es cierto?, como dice el artículo 75, para que se entienda que ya es persona desde el punto de vista del Código Civil. Desde el punto de vista penal, el concepto de persona es mucho más amplio, siempre es persona. Se haya o no separado completamente de la madre, es persona ya. Entonces, en este caso, lo que interesa son que la muerte del feto sea consecuencia de las maniobras abortivas. Se murió por causa de las maniobras abortivas. Porque, como decía, si se produce la muerte del feto directamente, es decir, dentro de las 48 horas después del parto, por alguno de los ascendientes consanguíneos que señala la ley, entonces en ese caso no hay aborto, ahí hay infanticidio, que es un caso de homicidio atenuado, pero es un caso de homicidio, y ya no de un feto, sino que de una persona, Y ahí se produce una serie de problemas que en medicina legal tratamos de explicarla con la opinión de otros penalistas que hay a propósito de esta materia, ¿no es cierto?, del nacimiento, cuando se entiende persona para el derecho civil, cuando se entiende persona para el derecho penal, qué ocurriría si se usara el concepto del derecho civil para entender quién es persona y qué pasaría con estos delitos. Es decir, de repente si matan a un ser humano que está unido todavía a la madre, ¿no es cierto?, unido todavía a la madre, pero 24, 26 o 15 horas, etcétera, menos de 48 horas después del parto, está unido todavía a la madre, el derecho civil no lo considera persona, de acuerdo con la teoría legalista. Entonces, al matarlo no habría un homicidio, sino que habría un aborto. Entonces, esos son los problemas que se tratan de dilucidar desde el punto de vista penal, del derecho penal. Entonces, de acuerdo con la jurisprudencia, aborto significa simplemente matar al feto. Matar al feto. Hay formas de matar al feto cuando está en el interior de la madre y a propósito de las maniobras abortivas. Hay unas inyecciones que pueden colocar los médicos. Esto también se puede hacer con fines terapéuticos, es decir, para salvar la vida de la madre o evitarle grave daño a la salud también. Puede ser un aborto terapéutico, un aborto lícito ahora, si incurre
o concurre alguna de las causales que señala la ley ahora, que en la modificación que se hizo, no al Código Penal, sino que al Código Sanitario. Entonces nos encontramos con que, de acuerdo con la jurisprudencia, solamente lo que interesa es que se quiera matar al feto, dentro o a propósito de la expulsión del feto, o incluso fuera del feto, si es consecuencia de la muerte del feto, de las maniobras abortivas. Bien, porque, como les decía, hay inyecciones que se le pueden aplicar a la madre, incluso para salvarle la vida a la madre. Y se le aplican inyecciones desde fuera, en el estómago. Ahí el médico sabe, ¿no es cierto?, exactamente el lugar. ¿Ah? Me imagino que ahora que están con estos, ¿cómo se llama?, aparatos que ahí saben exactamente dónde está el feto, dónde le van a poner la inyección, etc. Y antes, cuando no estaban estos aparatos, se lo aplicaban más o menos en el estómago también. Y se produce la muerte del feto dentro de la madre. Y después se produce la destrucción del feto, ¿no es cierto?, dependiendo, se va a demorar dependiendo del tiempo que tenga el feto, y se va a expulsar por el canal vaginal, ¿no es cierto?, en forma de una hemorragia, si lo hace un médico, controlada. Pero viene desde dentro ya muerto. Los abortos clandestinos. Los abortos clandestinos durante mucho tiempo se llamaron raspaje. Raspaje. También se les decía, se va a hacer un cuchareo. ¿Por qué? Porque normalmente lo hacía una partera, que desde fuera le introducía por la vagina a la mujer embarazada una especie de cuchara, ¿no es cierto?, con un mango largo, de hierro sería, o fierro a lo mejor, vaya a saber uno, o de otro material. Habían no clínicas abortivas de partera, pues habían sucuchos donde se hacían estas cosas. Y por eso es que muchas mujeres pobres murieron. ¿Qué es lo que se hace, no es cierto? Se raspa la cavidad uterina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Los ovarios producen, ¿no es cierto?, como glándulas endocrinas, porque los ovarios por un lado y los testículos por el otro, mujer y hombre, son glándulas endocrinas y exocrinas a la vez. Es decir, realizan funciones hacia el interior, desde el interior para el mismo interior, o desde el interior para el exterior. Por ejemplo, una glándula típica exocrina, que es para el exterior, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Las que están en la axila, adentro, pero expulsan estas glándulas para afuera. Expulsan, ¿no es cierto?, esta secreción que es ¿no es cierto?, el sudor. Que hay algunos que en verano son bastante, ¿cómo se llama?, desagradable en ese sentido. Claro, es la naturaleza, no son ellos, pero expulsan olores que no lo soporta nadie. El cónyuge obligado, o la cónyuge generalmente. Hay glándula exocrina. Entonces, como glándula endocrina, los ovarios producen los óvulos. Entonces, cada cierto tiempo se produce un óvulo que madura, igual que como madura una semilla, ¿no? Madura un óvulo y lo libera el ovocito, es decir, donde está situado ese óvulo que maduró, lo libera. Y ese óvulo va hacia la trompa de falopio que le corresponde a ese óvulo que está maduro. Y una vez que ese óvulo termine de madurar,
se produce la fecundación normalmente, no únicamente, normalmente en las proximidades de la trompa, es decir, donde está situado en la trompa de falopio el óvulo maduro o cuando empieza a bajar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando viene el óvulo fecundado, lo fecundó un espermatozoide, digamos cuál es la regla general, lo fecundó un espermatozoide, viene el óvulo fecundado y empieza a bajar por la trompa y ingresa al, ¿cómo se llama?, útero, que tiene la forma de una pera, ¿no es cierto?, pero al revés. Es decir, en vez de ser la parte gorda acá de la pera, ¿no es cierto?, el óvulo es al revés, la parte gorda está acá. ¿Por qué? Porque esta parte, ¿no es cierto?, es la que está sosteniendo, porque es elástico acá, ¿no es cierto?, después la que se va a abrir, y una vez que cumpla su periodo dentro del útero el feto, va a seguir por el mismo canal hacia el exterior. El aparato reproductivo de la mujer es todo un canal que va cambiando de nombre, Desde las trompas de arriba, ¿no es cierto?, va bajando por un canal, pasa por el útero y sigue después, ¿no es cierto?, por la vagina hasta el exterior. Y todos los pasos van teniendo diferentes nombres, pero es un canal. Entonces, ¿dónde se sitúa una vez que es fecundado ese óvulo? Baja y entra, por decir así, a esta parte de ese canal que está constituido por el útero y se anida en el útero, con unos ganchitos así que son casi imperceptibles, ¿no es cierto? Imagínense cuando está recién el útero fecundado por el espermatozoide, casi es imperceptible, ¿no es cierto?, más chico que una lentejita, y se anida ahí con unos ganchitos filigranas, ¿no es cierto?, así una especie de sedita, así unos hilitos como desea, se agarra de ahí el óvulo fecundado. Y ahí empieza a crecer, y ahí empieza la maravilla de la vida, ¿no es cierto?, en donde empiezan en forma sucesiva y simultánea, ¿no es cierto?, a reproducirse las células para conformar las 3 capas que conforman a ese futuro ser humano. Desde el punto de vista de la forma, del punto de vista de las funciones y del punto de vista del crecimiento. Hasta que cumple normalmente el periodo, ¿no es cierto?, que lo reconoce hasta la ley, los 9 meses, y ahí la naturaleza dice que ya terminó de madurar el ser humano dentro del claustro materno, dentro de la mamá, y tiene que salir. Hay algunos que se adelantan, otros que se atrasan. Bien. Ese es el procedimiento. Hasta el momento, ¿cómo se llama?, no hay otra forma de crear un ser humano que no sea con la unión de la célula sexual femenina, el óvulo, con la célula sexual masculina, el espermatozoide. No hay. Les repito esto porque la tendencia ahora, cuando uno dice ahora no es hoy día, ya hace algunos años, es, ¿no es cierto?, pensar que algunas cuestiones son verdad cuando no lo son. Eso es lo que se denomina, entre otras cosas, a la llamada post-verdad. Que lo que yo creo es verdad indubitable. Y lo que cree el otro, entonces eso no importa. Y si yo soy medio fanático, las ideas del otro tengo que tratar de destruirlas, como sea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las leyes del hombre se pueden modificar. Porque las crea el hombre. Y las puede modificar el hombre. O derogar el hombre, si ustedes quieren. Pero las leyes de la naturaleza, como son las leyes de la biología, de la medicina, o de las ciencias exactas, matemáticas, física, química, esas no. Pero hay gente que cree que sí. Entonces, por eso es que se utilizan estos cambios de nombre que al final no sirven para nada. Pero igual, es un intento por tratar eso. Entonces, hasta el momento,
solamente puede crearse un ser humano con la unión de las células sexuales femenina y masculina. No hay otra. Entonces por ahí alguien puede decir, ah, claro, y la fecundación asistida. Sí, claro, correcto. Son técnicas que también las enseñamos en medicina legal, por lo menos las 4 principales. Técnicas. Pero técnicas ¿para qué? Para provocar la unión. Hay unas más simples, otras más complicadas, dependiendo de las deficiencias que tenga la mujer o el marido o los dos. Hablado, la más simple, ¿no es cierto? La más simple, que consiste en introducirle vía vaginal a través de un elemento ¿cómo se llama? Hecho por el hombre, ¿no es cierto? Normalmente un tubo de acero, un tubito delgado, ¿no es cierto? Introducirle, ¿no es cierto?, espermatozoides al óvulo que no tiene ningún problema y que está maduro. Pero a lo mejor los espermatozoides puede que sean del marido, pero se juntaron en cantidad suficiente porque no tenía cantidad suficiente. O a lo mejor no son del marido porque no puede tener espermatozoides, qué sé yo, que sirvan para poder fertilizar al óvulo. O a lo mejor el pH, es decir, el porcentaje de acidez de los espermatozoides no es compatible con el óvulo y tampoco lo puede fertilizar. Es decir, son técnicas para fertilizar al óvulo. Algunas vienen desde fuera y hay otras en las que la fertilización se produce fuera, como el caso de la fertilización in vitro, donde también hay diferentes técnicas, en donde la unión de las dos células, las sexuales, femenina y masculina, se produce afuera. Y una vez que está fertilizado el óvulo por el espermio, ¿no es cierto?, se lo introduce. Pero son técnicas. Pero el principio base de la vida sigue siendo la unión de las dos células sexuales. Cada uno aporta el 50% de la información genética. El 50% de la información genética, y es el único caso en donde dos células, la célula sexual femenina y la célula sexual masculina, óvulo y espermatozoide, se unen y forman una sola célula, que después se va a empezar a dividir en forma, ¿cómo se llama?, geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sigue. Es decir, dos células forman una y después esta se empieza a dividir en las miles de células que hay en el cuerpo humano. Ese procedimiento hasta el momento nadie lo puede tocar, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces aquí estamos hablando de matar el producto de la concepción. Eso es lo que dice la jurisprudencia, que en eso consiste el aborto. Matar al producto de la concepción, punto. Y lo único interesante es que sea consecuencia de las maniobras abortivas. Ya hablamos de lo que significaba, ¿no es cierto?, aborto etimológicamente, privar de nacimiento, dar muerte, bueno, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un segundito, por favor. Perdón. Etimológicamente. Ahora, desde el punto de vista del bien jurídico protegido, no sé si antes, pero por lo menos me recuerdo que cuando me tocó estudiar a mí, se hablaba básicamente de que el bien jurídico protegido era
básicamente la vida del feto. Y así es decir, lo importante, ¿no es cierto?, es la vida del feto. Pero también, no sé si podrá poner una equivalencia uno, pero hay una relación muy grande entre la vida del feto y también proteger la vida de la madre y la salud antes de la madre. Y de hecho, en muchos casos, ¿no es cierto?, en los que se hace imprescindible practicar un aborto, en muchos casos hay que elegir cuál de los dos va o puede quedar vivo. Y es una elección que, como ustedes comprenden, no es, bueno, ¿para qué vamos a decir? Para la madre. La madre, la pobre, es la que tiene la criatura, y no a decir, sí, no, en realidad me quiero morir yo, porque muchas veces hasta está inconsciente. Pero en muchas ocasiones el médico le va a preguntar al marido, que es el que está esperando. Por lo menos los maridos a la antigua, pues eso es que acompañaban a la mujer cuando tenía una guagua. Ahora hay algunos que se desaparecieron hace mucho tiempo antes de que la mujer quedara embarazada. No todos, bueno, uno habla para casos excepcionales, digamos. Pero pasa. Entonces, el bien jurídico protegido, del punto de vista del bien jurídico, es proteger la vida del feto, del no nacido. De ahí viene la palabra nonato. Incluso hay un santo. El 31 de agosto es un santo que se celebra a San Ramón Nonato, es decir, un santo que no nació. Nonato significa eso, no nacido. Y con este nombre, todo esto es cultura general, pero por si acaso, para el que no sepa. Por eso que se le llama a las pieles de los recién nacidos, piel de nonato. Piel de nonato. Perdonen, a veces toca en el teléfono o algo y tengo que... Un segundito. ¿Aló? ¿Aló? Barbarita, perdona, estoy haciendo la clase que te voy a pasar el jueves. Así que me podría llamar a ver, por ahí como a las 8:30 podría ser. Ya, mijita, ya. Gracias, chao. Alumnos del curso. Entonces, estamos hablando de que el bien jurídico protegido es la vida del feto, la vida de este no nacido, y de ahí les empecé a hablar de los nonatos, que es la piel del no nacido, que se supone que es una piel que tiene muchas cualidades, una piel que está pura. Incluso me parece que la piel de los nonatos se utiliza para algunas cuestiones en medicina, con fines lícitos estoy hablando, y ¿cómo se llama? Y incluso las pieles de los no nacidos de algunos tipos de animales, son altamente apetecidas y muy caras, como es el caso, por ejemplo, de animales acuáticos como pueden ser las focas, los leones marinos, etc. Así, la piel del nacido, del cachorrito, del que recién salió y se murió, etc., es de un pelo con el cual antes, ahora ya con esto de la ecología, etcétera, etcétera, entonces ya se protege más a la fauna. Pero se hacían unos abrigos, qué sé yo, de la gente que lo usaba, que era una maravilla la piel de él. Les quiero decir que a eso se refiere el nonato, el no nacido. No nato, no nacido. Es decir, lo que se protege es la vida humana en formación. Vida humana en formación.
Ahí está el feto desarrollándose a través de la progresión geométrica de las células, ¿no es cierto?, hasta que llega a su etapa final, en donde el llamado a la naturaleza o con los procedimientos actuales que hay, ¿no es cierto?, lo hace el médico cuando considera que ya, si es que hay algún atraso, no puede seguirse esperando porque puede empezar a correr peligro la salud o la vida de la madre, ¿no? Y se utiliza algún tipo de técnica, normalmente la cesárea, para poder intervenir a la madre y obtener que el feto nazca, ¿no es cierto?, sea no solamente vital, es decir, no solamente nazca vivo, sino que además sea viable, es decir, que sea apto para la vida. Entonces, ahora también se entiende que se protege la salud de la madre puesta en peligro por las maniobras abortivas. Y no solamente la salud de la madre, sino que también la vida de la madre. Así que si yo les preguntara esto, a alguien, me gustaría que me contestaran así. Primero, ¿no es cierto?, se protege la vida del no nacido, del feto. Es bien jurídico. Pero también, al ladito, digamos, la salud y la vida de la madre. La salud y la vida de la madre. Incluso hay un interés, ¿cómo se llama?, demográfico del Estado, el Estado de Chile. El Estado de Chile. Yo les cuento cuentos porque, como es obvio, las personas que hemos vivido ya sus buenos años, algo tenemos que contar de lo que nos ha ido pasando a través de nuestra existencia, o sea, lo que le ha ido pasando al país, ¿no es cierto?, si hemos estado vivos durante tanto tiempo. Cosas que muchas veces, sobre todo ahora, la juventud no las conoce, porque ahora los intereses son... O sea, hay mucha información. El problema ahora es cómo califico la información, cuál es la información que yo quiero, y por eso mismo, entonces, mucha información se pierde, porque hay mucha gente que habiendo tanta información, en realidad no le interesa ni una información. Y ustedes pueden ver que los programas que más se ven en la televisión son los programas de farándula. Es decir, imagínense con la serie de datos de cultura misma, no estoy hablando solamente de cuestiones serias, complicadas, ni nada, de cultura misma. ¿Cuánto hay de cultura en la música, en la pintura, en la escultura, en el teatro, etcétera, etcétera, en la cultura? Bueno, y después en otros aspectos. Y sin embargo hay gente que lo único que es novela. El canal mexicano, a la hora que ustedes lo coloquen, están dando una novela. Y encima las novelas mexicanas que es. Yo creo que sí, así como condenarlo a uno a ¿cómo se llama?, a sufrir una pena restrictiva o privativa de la libertad, lo podrían condenar a ver novelas mexicanas, que ya son para ponerse a llorar. Bueno, en mi opinión, no vayan a creer que le tengo odio a los mexicanos porque no me gusta el guacamole, por ejemplo. No, pero un desastre, sí. Yo me acuerdo que era niño cuando a veces me tocaba que iban, porque nos daban otros en los cines de teatro, en los cines de barrio en Santiago, y me llevaban a ver una película, y entre medio de las películas yo iba por la de vaquero, que daban de a dos, de a tres películas, y entre unas de vaquero, que se llaman, y entre medio daban una mexicana. Me acuerdo que llegaba a llorar, cuando niño, llegaba a llorar viendo una película mexicana. Bien, cuentos que pasan. Y a propósito de esto, del interés demográfico del Estado. Fíjense que en los años 60, en la época del presidente Eduardo Frei Montalva, el presidente para mí, yo estudié en la época que estaba, ¿cómo se llama?, de presidente Eduardo Frei Montalva, entre el 65 y don Eduardo asumió el poder el 64, y ese fue el 70. Y yo egresé el 69. Toda la época con don Eduardo Frei Montalva. Odiado por mucho.
ahora que está muerto, como pasa siempre en Chile, ahora todos lo encuentran un gran estadista, que lo era, pero en su momento... Y después tuve la suerte de toparme muchas veces con él en el ascensor, porque en el estudio donde yo trabajaba en Santiago, estaba en el mismo edificio donde piso más arriba tenía la oficina, no solamente Eduardo Frei Montalva, sino que eran parte de los de su equipo de gobierno, ¿no? Una suerte. Profesor de Derecho Laboral en la Universidad Católica. Yo soy de la Chile, pero él era de la Católica. Esto no tiene nada que ver con partidos ni con ninguna cosa. Don Eduardo Frei Montalva, en los años 60, durante su gobierno, porque no se me ha ido la onda todavía tengo re buena memoria, que para algunas cosas es malo tener buena memoria, porque se acuerda de cosas desagradables uno de las personas y se acuerda. En esa época, fíjense ustedes que se empezó a legislar y había todo un procedimiento y cómo se llama, y el Estado estaba preocupado, etcétera, de la cuestión demográfica en Chile, de que las familias tuvieran hijos de manera responsable, Estoy hablando de los 60. Muchos de ustedes son del 2000, uno un par de añitos antes nomás. O sea, imagínense cuántos años. Ya había una política demográfica. Y por eso que yo me acuerdo de mis amigos, salvo las excepciones que confirman las reglas, pero en general las familias chilenas normalmente 2 hijos, 3. Sí, algunas como se llama, que tienen hartos, pero así, los años 60. ¿Por qué? Porque se trataba ya en esos años. Y en relación con las mujeres, el gobierno, técnicas de esa época, le colocaba gratuitamente a las mujeres que no tenían, la cuestión maltusiana, como lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, el aborto maltusiano, que por una cuestión demográfica, evitar, ¿no es cierto?, que haya mucha población, le colocaba la T de cobre, producto estrella nuestro, a las mujeres. Esto es una cuestión voluntaria, ¿no es cierto?, pero se promovía cuando ya tenía el número de hijos necesario y porque ya no podía mantener más. Bueno, ¿qué les voy a decir ahora? Ahora, ¿cuánta gente tiene guaguas y no tiene ni nada? Nada. Digo, para atender responsablemente al hijo, porque el hijo no hay que dejarlo después, ¿no es cierto?, que ande corriendo a patavera por la calle. Hay que preocuparse del hijo. Claro, en todo aspecto. Y más que eso todavía, ¿qué sacamos nosotros con políticas demográficas cuando ahora nos llegan por cientos de miles? Porque creo que ya hay como 1 millón de extranjeros en Chile, de los que han llegado en los últimos, qué sé yo, 10 o 15, 20 años. 1 millón. No estoy hablando de los que están llegando desde la colonización de los alemanes, que empezó en los 1800, después vino otro en el 1900. No. Estoy hablando de estos que llegan en bandada. Ahora mismo, con la pandemia, qué sé yo, hay gente, el otro día murió una señora, una venezolana, pobre señora, que venía por Bolivia. Claro, Bolivia los deja pasar nomás, y listo. Entonces, los chilenos se privan de tener más hijos y resulta que tenemos miles de personas que llegan al país. O sea, yo no estoy hablando que no haya inmigrantes, qué sé yo, porque toda la vida van a ver, pero que haya una inmigración controlada. Hay mucha gente que no le gusta que se digan las cosas, no les gusta. Pero son verdades que, como dice el dicho, no se puede tapar el sol con la mano. No se puede. Entonces, claro, el esfuerzo lo hicieron muchos chilenos. Mira, yo no voy a tener más hijos porque no se puede, ¿no es cierto?, mantener más hijos. Y después llegan por miles, no por cientos, por miles. Sí, cuando se empezó a parar, todos los días, por ejemplo, llegaban empezaron a llegar hasta 4 o más aviones solamente de Haití.
por día. Y después el que llega trae a la familia. Claro. Resultado, ya se están viendo los problemas con la gente pobre que tenemos nosotros mismos, sobre todo en Santiago. Bien. Entonces, el bien jurídico protegido. Entonces, concepto del aborto. Hay un concepto jurídico del aborto y un concepto médico del aborto. Nosotros dijimos, estamos hablando de todo esto porque señalamos al comienzo de que el código no define el aborto, por eso que hemos estado hablando del aborto. ¿Qué es lo que es? Y como a mí me gusta explicar las cosas bien, entonces hemos dicho qué es el aborto de varios puntos de vista. Ahora, concepto jurídico y concepto médico. El concepto jurídico del aborto va por el camino que le he señalado, de la destrucción de una futura vida humana, del producto de la concepción, destrucción del producto de la concepción en cualquier etapa del proceso de este, primero como se llama, embrión, después feto. Destrucción entonces del producto de la concepción en cualquier etapa de la vida intrauterina, sea por expulsión violenta del feto o, como dijimos antes, por muerte o destrucción dentro del claustro materno. Es el concepto jurídico. Ahora, ¿cuál es el concepto médico? El concepto médico distingue entre parto prematuro y aborto. Y el concepto médico le interesa si es que el producto de la concepción es viable o no es viable. Si no es viable, aborto. Si es viable, parto prematuro. Así se dice. Para el concepto médico obstétrico carece de importancia el resultado de la muerte, diferenciando entre aborto y parto prematuro. El primero, el aborto, ocurre cuando muere el producto de la concepción, siendo viable, como dije. Y el segundo, cuando muere el producto de la concepción, siendo viable. Cuando no es viable, perdón, cuando no es viable. Entonces, ahí se distingue entre aborto y parto prematuro. Aborto es cuando muere el producto de la concepción y el producto de la concepción, es viable, y parto prematuro es cuando muere el producto de la concepción y el producto de ella no era viable. ¿Qué significa esto? Que no tenía posibilidades de vivir. Entonces, bajo esta premisa existe la posibilidad que el médico auxilie el aborto cuando existe riesgo para la madre, para su vida, o para su salud, o para el mismo feto. O para el mismo feto. Las etapas que realiza este ser humano en formación en el claustro materno se denominan, primero, la etapa ovular, segundo, la etapa embrionaria y tercero, la etapa fetal. La etapa ovular es la etapa más corta. La etapa más corta. Pero esas son las tres etapas. Entonces, se lo digo esto porque no siempre estamos hablando de feto. Puede que estemos hablando de óvulo fecundado, o puede que estemos hablando de un embrión, o puede que estemos hablando de un feto. De un feto. Que, ¿no es cierto?, si nace vivo y sobrevive, ¿no es cierto?, a la separación de su madre, vamos a hablar de una persona, de acuerdo con los términos del Código Civil, cuando se separa completamente de ella. La pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿está bien ubicado el aborto acá?
en el Código Penal? Si consideramos que se trata de la vida del feto y no la moralidad pública, no. ¿No es cierto? Porque el bien jurídico que se protege, ¿cuál es? La vida del feto, en primer lugar. Y después la salud y la vida de la madre, en segundo lugar. Y acá estamos hablando del título séptimo: crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual. Claro, vamos a ver que hay dentro de las clasificaciones que hace el código nuestro del aborto, hay un tipo de aborto que es el que se realiza con consentimiento de la madre cuando es para ocultar su deshonra, que ahora no tiene ninguna importancia, evidentemente. ¿Quién se va a preocuparse una mujer, ¿no es cierto?, muy joven, está embarazada, o si está embarazada y no está casada? ¿A quién le importa eso? Claro, ahora no. Pero en la época del código sí, y bastante tiempo después sí. No nos olvidemos que el código de nosotros de 1875. Y ¿cómo se llama? Hasta, qué sé yo, digamos, toda la primera mitad del siglo XX, es decir, hasta 1950. Ya teníamos 25 años durante el último cuarto del siglo XIX, es decir, a contar de 1875 hacia adelante, van 25 años, ¿no es cierto?, hasta 1900. Y del 1900 a 1950, otros 50, o sea, durante 75 años sí que tenía importancia. Hasta los años 50 importaba si una mujer estaba embarazada y no se sabía, bueno, si no se sabía quién era el padre, más todavía, pero si no se había casado, importaba. Ahora importa un rábano, como muchas cosas. Bueno, los rábanos ahora no se podría decir importa un rábano, porque ya los rábanos, como no les gustan a nadie, ya ni la gente ni los come ya. No sé si ustedes conocen los rábanos. Claro. Hay gente que era fanática por los rábanos. No sé, me da la impresión a mí de que hay algunos que no han comido nunca rábanos. Bueno, entonces ahora ya no se podría decir ni siquiera me importa un rábano, que no hay rábano. Entonces yo, en las poquísimas ocasiones que voy a ¿cómo se llama?, que al agro, así no veo. Le pongo un poco de otras materias para que no se aburran, porque ahora hay que hacer hasta divertido para hacer clases. Entonces, no está bien ubicado el aborto en el Código Penal, por lo que dije. Está ubicado dentro de este título del orden de la familia, la moralidad pública y la integridad sexual, y ahí es donde le digo que seguramente porque consideraba esta situación del aborto, ¿no es cierto?, que está considerado en el artículo 344, inciso segundo. Si lo hiciere la mujer por ocultar su deshonra, tiene una pena atenuada. Comete aborto, pero tiene una pena atenuada. Así que por eso es que le quería hablar sobre eso. Entonces, no está bien ubicado, ¿no es cierto?, el aborto dentro del código. Ahora, ¿cuáles son los elementos integrantes del aborto? Son más o menos de perogrullo, pero ¿cómo se llama? Incluso lo he preguntado en prueba y les digo a los alumnos que lo voy a preguntar, y los he preguntado a través de los años cuando toque esta pregunta, y algunos no la contestan, son porfiados. Los elementos integrantes del aborto son 3. ¿Se le ocurrió el primero, no? Alguno que todavía no se le ocurre. Tiene que existir un embarazo. Porque si no hay una mujer embarazada, ¿de qué aborto vamos a hablar? La existencia de un embarazo, porque el error es posible.
es necesario que el embarazo sea real, no fingido. Si se trata de un embarazo patológico o se trata de un embarazo donde el feto se encuentra muerto, no hay delito. Porque se trata, ¿no es cierto?, de un delito que tiene por objeto matar a un feto que está vivo. Que está vivo. Nosotros más adelante vamos a estudiar unos delitos que van en contra del estado civil de las personas. Y ahí vamos a estudiar el delito más allá del delito de abandono de niños y personas desvalidas, el delito del 353, la suposición de parto y la sustitución de un niño por otro. También vamos a estudiar la usurpación del estado civil, etcétera, etcétera. Bien. Suposición de parto y sustitución de un niño por otro. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero esto de la suposición de parto está relacionado, sobre todo en los tiempos pasados, con este delito de aborto. ¿Se acuerdan que yo les decía que hasta más o menos la primera mitad del siglo pasado, es decir, hasta 1950, si le sumábamos los 25 años que llevaba el código ya de 1875 rigiendo, eran 75 años, ¿cierto? Época en la que importaba si una mujer, ¿no es cierto?, estaba embarazada y no estaba casada, o no tenía marido, o, bueno, no tenía ni pareja, no importaba. Bueno, así como les dije de que había un aborto atenuado que todavía existe, que es el que tiene por objeto ocultar la deshonra de la mujer, también está relacionado con esto algunos de estos delitos que les estoy mencionando, como este de la suposición de parto y la sustitución de un niño por otro. En esas épocas, ocurría que podía de repente una mujer, normalmente joven, una niña, no sé, enamorada o qué sé yo, quedar embarazada, lo cual constituye un verdadero problema, sobre todo para las familias más encopetadas, imagínense, ¿no? Van a ser un niño sin padre, etc. Y además que después iba a tener problemas para casarse esa niña. Entonces se cometía además o se cometía aborto, un delito, o se cometía este otro delito, suposición de parto. ¿Y qué es lo que podía pasar? Que o la mamá o qué sé yo, un criado de la casa, criada, ¿no es cierto?, criada de la casa, o qué sé yo, una institutriz, se hacían como que estaban embarazadas. Se hacían. Y mientras tanto, la que estaba embarazada, la niña esta que había sufrido este percance, por decirlo de alguna manera, se hacía como que no estaba embarazada, se fajaba. Antes usaban la faja. Bueno, todavía venden fajas en la televisión, hay unas fajas que dicen que amoldan cualquier salida que no corresponde en el cuerpo, sobre todo femenino, a pesar de que no la usan las puras mujeres. Y entonces, la que realmente está embarazada, mientras más iba creciendo, ¿no es cierto?, el estómago, se tenía que fajar más para no parecer embarazada. Además que la vestimenta, ¿no es cierto?, no era como ahora, porque ahora es difícil que una mujer pueda disimular su preñez en la playa, cuando hay unos trajes de años que apenas tapan lo mínimo. Entonces, a veces con la concomitancia del médico, qué sé yo, y de practicante, o qué sé yo, o sea, más o menos, se cometía delito de suposición de parto. A veces hasta la mamá de la niña hacía esto. Entonces después se tenía la guagua y
aparecía la madre con algún certificado falso de un médico, no sé, como que era ella la madre. Y la hija, de nuevo, quedaba como una niña casadera, o sea, no había tenido ningún parto, ningún parto. Entonces, eran otras épocas, porque no crean que todo ha pasado como ahora, no. Ustedes llegaron en una época en la que se ha inventado todo. En mi generación, la de los años 60, se inventó todo, hasta la chacota, la música, toda la música, la mejor música popular que hay. Se inventó el famoso rock and roll, el famoso rock and roll. Después apareció el twist, después llegaron los Beatles, y es toda la música que se toca en las discotecas. El reggaetón es una golondrina que no hace verano, sí, va a durar unos años más y chao. Chao. Pero Elvis Presley todavía lo van a seguir escuchando, por mucho tiempo más. Se inventaron las motos, los blue jeans, las casacas de cuero, se inventó todo. Hasta llegamos a la luna, el año 69. Y antes los rusos, el año 59, de año antes, pusieron a Yuri Gagarin dando vuelta alrededor de la Tierra. Y ahora le están dando color con que quieren llegar a Marte, y después de Marte otros quieren llegar a Venus, qué sé yo. Pero ya el salto para el exterior ya se dio. Neil Armstrong. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. La frase famosa que dijo cuando puso el pie en la luna. Así que ustedes pueden cambiar de celular, del Galaxy no sé cuánto, pero todo viene dado. De acá no, nada. Todo viene dado. Ese es el problema ahora, pensar. Por eso que de repente uno hace una pregunta, ¿no es cierto?, simple, y como no se piensa, se contesta mal. Bien simple. Entonces, primer elemento integrante del delito de aborto, la existencia de un embarazo. Porque el error es posible, o sea, puede que se piense que hay un embarazo que en realidad no existe, o porque hay un feto que está muerto, o porque la persona tiene síntomas de un embarazo. Existen lo que se llaman los embarazos patológicos. A veces hay mujeres que es tal el deseo de ser madre que hasta tienen síntomas de embarazadas. Hasta tienen síntomas por su deseo. No se olviden ustedes que es famoso eso de que, mira, mi señora está embarazada y quería que le fuera a comprar una torta a las 3 de la mañana de fresa o de frutilla. Porque, claro, uno después cuando estudia un poquito, todas las cosas tienen una explicación, las cosas que derivan de la naturaleza. Cada vez vamos aprendiendo más, lógico. Cuando la mujer está embarazada, explicación no solo para los hombres, también para las mujeres. Se empieza, obviamente, a desarrollar un nuevo ser en su interior. ¿Y ustedes no creen que el hecho de que dentro de un ser se empiece a desarrollar otro ser no provoca cambios de todo tipo en el ser que lo tiene en su interior? Imagínense ustedes la cantidad de reacciones químicas que provoca en el interior del cuerpo humano ese nuevo ser. Imagínense. Si la otra vez leí en una revista que cuando uno pestañea o mueve una mano o habla como estoy haciéndolo yo ahora, nada más, no sé cuántas son la cantidad de reacciones químicas que existen para hacer
ese solo movimiento, en este caso de lo que yo estoy hablando. Porque una reacción química me tiene que mover los nervios, ¿no es cierto?, que son los nervios que mueven los músculos de la boca para que yo module, y los de la lengua, y etc. Imagínense ustedes que se esté creando un nuevo ser dentro del interior de un ser, de la madre. La cantidad de reacciones químicas. Ser que dentro, ¿no es cierto?, se está alimentando. Y como todo consumo de alimento excreta, ¿no es cierto?, desechos. Entonces, ¿qué es lo que es todo eso? ¿O cómo se hace todo eso? A través de reacciones químicas. Por eso es que está alterado no solamente el cuerpo físico de la mujer, sino que también, ¿no es cierto?, sus reacciones psicológicas. Porque como se dice muchas veces, las hormonas andan por su cuenta. Claro, imagínense, si uno se altera de repente porque se toma un par de copitas de vino, imagínense, y no va a estar alterado por una persona que está dentro de su cuerpo desarrollando otro ser vivo, que se mueve incluso, que le late el corazón, se le mueven los pulmones, y se mueve el mismo ya en etapas más avanzadas del embarazo. Ya, existencia de un embarazo. Entonces hay embarazos que son falsos de embarazo. Y hay otros embarazos que son falsos porque adentro la mujer no tiene un ser vivo, sino que hay muchos casos, ¿no es cierto?, de mujeres que tienen desafortunadamente tumores, grandes tumores. Hay gente a la cual no estoy hablando solamente del caso de un feto que esté muerto, que se trate de un tumor, sino que estoy hablando en general. Hay personas que le han sacado tumores de más de 20 kilos, de más de 30 kilos, tumores, incluso tumores benignos. Le han sacado el tumor de 10, 12, 15 kilos, etc. Y después la persona, estupendo. Es decir, pueden darse las dos situaciones. Que la persona imagine que está embarazada, porque psicológicamente tiene, por su deseo de ser madre, tiene estas reacciones de una mujer embarazada, tanto desde el punto de vista orgánico, físico como psicológico, y por otra que presente, ¿no es cierto?, una de las manifestaciones del embarazo, que es la hinchazón del abdomen, cuando en realidad lo que tiene es un tumor. Bien, entonces se trata de la existencia de un embarazo de un feto que esté vivo. Segundo requisito o elemento integrante del aborto: la interrupción provocada del embarazo. Interrupción provocada del embarazo, en cualquier etapa de la vida intrauterina. Lo que la ley sanciona es la muerte del feto, no el cuándo. No hay una pena más grave si es que el embarazo se produjo en tal etapa. No hay. A lo mejor el día de mañana puede que la haya, pero ahora no lo hay. Se sanciona la muerte del feto. Y en cualquier etapa de la vida intrauterina, dentro de la madre o fuera de ella, a propósito de las maniobras abortivas. No se sanciona la aceleración del parto. Y por último, y aquí es donde hay más equivocación dentro de los elementos integrantes del delito de aborto, es la voluntad de producir el aborto. Esta voluntad de producir el aborto parte de dos supuestos o dos ideas básicas: el conocimiento del estado del embarazo, sabe que la persona está embarazada, y el conocimiento de que los medios empleados para causar el aborto son idóneos. Claro, porque si por ejemplo alguien quiere causar un aborto, sobre todo cuando se trata de parejas jóvenes, de estos que son pololitos, ¿no?
como había antes. No sé si todavía ocurrirá esto, ¿eh? No sé. Entonces, imagínense ustedes la tragedia para los jóvenes, ¿eh? Cabros que están estudiando, la polola quedó embarazada. Entonces al cabro o a la chiquilla, alguien por ahí le dijo, oye, no, ¿sabéis qué? Si anda en bicicleta, se le va a producir un embarazo espontáneo. Entonces el otro se consigue como sea una bicicleta, o él tiene bicicleta, o lo que sea, y la pone a andar en bicicleta a la niña. Y a lo mejor gana como se llama, la vuelta a Arique en bicicleta y no le pasa nada. No le pasa nada. Y a lo mejor ocurre lo contrario, que se le afirma el feto en el interior con el ejercicio. O a otro le dicen, mira, ¿sabéis qué? Me dijeron que era re bueno para provocar un embarazo tomar agüita de menta, pero tomarse 5 tazas al día. Y se consiguen por ahí menta, está la hojita de menta. Y la tiene, o la niña se pone a tomar menta como mal en la cabeza. Se llega a enguatar, a lo mejor puede ahogarse, a lo mejor el feto, o ella misma, pero no le hace nada tampoco. Porque la menta no es idónea, ¿no es cierto?, para provocar el embarazo. Así que tiene que ser el empleo de medios abortivos idóneos y el conocimiento del estado del embarazo. Porque por ahí, como vamos a ver cuando veamos las clasificaciones del embarazo, del aborto, perdón, vamos a ver que hay un cierto tipo de aborto que se llama aborto preterintencional, en el que el estado de embarazo tiene que ser conocido por el agente y a veces es desconocido para el resto de las personas, sobre todo en las primeras etapas, ¿no es cierto?, de la vida intrauterina. A veces es desconocido. Un segundito. Bien. Sigamos avanzando, pues ya ahí tenemos, ¿no es cierto?, los elementos integrantes del delito de aborto. Existencia de un embarazo, interrupción provocada del ¿cómo se llama?, del embarazo y la voluntad de producir el aborto. Es decir, conocer el estado de embarazo y conocer la idoneidad de los medios que sirven para causar el aborto. Veamos ahora el sujeto activo. El sujeto activo pueden ser varias personas, dependiendo de los numerales que nosotros vayamos viendo. Por ejemplo, en el caso del 342 es indeterminado, dice el que maliciosamente causara un aborto. Y ahí se habla de cuando se ejerce violencia, después cuando no se ejerce violencia pero se obra sin el consentimiento de la embarazada, o cuando no se ejerce violencia y se obra con el consentimiento de la mujer embarazada. Pero el sujeto activo es indeterminado. ¿El qué? ¿El qué? 342. Después, en el caso del 343, también el sujeto activo es indeterminado. También dice, será castigado con tal pena el que, con violencia, ocasionar un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hechor. Ese es el que se llama el aborto preterintencional. También el sujeto activo es indeterminado. Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos la clasificación del aborto. Pero para adelantar algo, les digo que la ley dice, aun cuando no haya tenido el propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio. Bueno, cuando la mujer esté embarazada ya en los últimos tiempos se le nota, ¿no? Todo el mundo se da cuenta,
o le consta el hecho. Claro, a lo mejor externamente no se le nota nada. No se le nota nada. Pero a lo mejor si yo soy el marido, ¿no es cierto? Si yo soy el marido, el conviviente, que soy yo la pareja, a lo mejor yo sé porque me lo contó ella, o fuimos juntos a hacerse la prueba, etcétera, y yo sé, aunque externamente no se note. Por eso que la ley se coloca en esas dos posiciones. Y entonces ahí, con violencia ocasionar el aborto, sin tener el propósito de causarlo, pero sabe que la mujer está embarazada, o porque el embarazo es notorio, o porque lo conoce el estado de embarazo. Después, en el caso del 344, la mujer que, aquí ya se determina el sujeto activo, la mujer que fuere los casos permitidos por la ley causar su aborto, consintiere que otra persona se lo cause. Aquí ya es la mujer embarazada, o sea, el sujeto activo determinado, ¿cierto? Que fuera los casos permitidos por la ley, causar su aborto, consintiere que otra persona se lo cause. También va a ser en coparticipación con otro, porque no nos olvidemos que aquí estamos hablando de un tercero, que es el ser que se está desarrollando, ese ser humano futuro, ¿no es cierto? Como en esta película que se llama el Terminator, ¿no es cierto? Donde desde el futuro le venían a decir a la protagonista de la película que ella iba a tener al que iba a salvar al mundo de las máquinas, ¿no es cierto? A John O'Connor. ¿Ah? ¿Ustedes han visto Terminator? Bueno, más o menos eso. La mujer embarazada en coparticipación con otro, porque están matando a un tercero. Y aquí, ¿no es cierto?, también en el inciso segundo se sanciona a la mujer embarazada cuando ella misma lo hace para ocultar su deshonra. Y en el último artículo se está sancionando ¿a quién como sujeto activo? Al facultativo, que es el que tiene la pena mayor. ¿Por qué? Porque está realizando la muerte, ocasionando la muerte del feto, el que tiene por objeto hacer todo lo contrario, precaver la vida, la salud, y hace todo lo contrario, la mata, la vida. 345. El facultativo que, abusando su oficio, esta es la frase que interpretada al revés, ¿no es cierto?, no abusando su oficio, hace que este delito se transforme en un no delito, se transforme en el aborto terapéutico. ¿Qué se hace? 345. El facultativo que, más allá de las tres causales que hay ahora, el facultativo que, abusando su oficio, causar el aborto o cooperar a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado. O sea, tiene un grado más que el aborto malicioso. Pero el facultativo que, abusando de su oficio, bueno, si tiene que salvar la vida de la madre o si tiene que evitarle un grave daño a la salud, terminando con la vida de este ser que va a vivir en el futuro, externamente, lo hace. Y ahí no está cometiendo delito, porque aquí hay una exigencia que está más allá del tipo, que es abusar del oficio. Ustedes saben cuál es el nombre de estos elementos subjetivos que van en paralelo con el elemento subjetivo mismo, que es el dolo, la culpa. No voy a poner a hablar cuestiones de primer año. Así que tenemos sujetos activos indeterminados como sujetos activos determinados. Bien, eso es lo que nos dice el código. Estábamos viendo el sujeto activo. Veamos ahora el sujeto pasivo. Para estos efectos, entonces, es que yo les había hablado de los periodos del embarazo de la mujer. El periodo ovular, el periodo embrionario y el periodo fetal.
Entonces el sujeto pasivo, ¿quién es? El feto humano. Pero no siempre es feto. Si más o menos dentro de los 5 días después de que se produjo la fertilización del óvulo, estamos hablando de periodo ovular. Si se produjo más o menos entre los 5, 6, esto no es exacto, entre los 5 días, digamos, y más o menos los 2 meses después, estamos hablando de periodo embrionario del embrión. Y algunos dicen 3 meses, otros dicen 2. Embrionario, periodo embrionario. De los 5 días hasta los 2 meses, otros dicen 3, periodo embrionario. Y del tercer mes para adelante, o el segundo mes para adelante hasta el 9º, se habla de periodo fetal, o sea, de feto. Luego, no se está matando el mismo producto de la concepción, pero el nombre que tiene es distinto, por la etapa en que se encuentra ese producto de la concepción. Entonces, el sujeto pasivo es el feto humano desde la concepción hasta el comienzo del aborto, y la mujer en el caso del aborto no querido o no consentido por ella. Sí, imagínense si a la mujer la llevaron a la fuerza a hacerse un aborto. No quería la mujer. También es sujeto pasivo. También es sujeto pasivo. Claro, si la mujer es la que quiso practicarse el aborto, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, sigue siendo sujeto pasivo, aunque lo haya querido, practicarse el aborto, porque sobre ella también residen las consecuencias, pero primero sobre el feto. Es decir, no cambia, ¿no es cierto?, el sujeto sobre el cual recae la acción típica por el hecho de consentir o no consentir. Lo que pasa que ella en ese caso de sujeto pasivo, ¿no es cierto?, no va a transformarse en sujeto activo, porque no puede sufrir pena. Sí, por el aborto, por la muerte del feto, pero no por las lesiones que se cause ella misma, ni menos por la muerte, ¿no es cierto?, ni menos por la muerte. Por eso que tratándose, como lo vamos a estudiar más adelante, del delito de auxilio al suicidio, solamente se sanciona al que auxilia al suicida, si es que la muerte se produce. Porque si alguien ayuda a que se suicide una persona y esta persona intenta suicidarse con la ayuda que le presta el tercero y no se suicida, no muere, no se sanciona tampoco al que auxilia al suicida. Y si el suicida muere, se sanciona solamente al que auxilió al suicida, pero no al suicida. ¿Por qué? Sí, porque se murió. Entonces ya no hay cómo sancionarlo. Claro, acá pasa lo mismo. Si no se sanciona a una persona que es, en el caso de que se autolesione, ¿no es cierto?, por ejemplo, los delincuentes habituales, antes los delincuentes habituales se autolesionaban para que no los llevaran a interrogarlo, a ¿cómo se llama?, a la comisaría de carabineros o a investigaciones, porque tenían miedo que les pegaran sus charchazos ahí. Ahora no, ahora esto no pasa. Ustedes ven que a los delincuentes que son re malos, algunos hasta le ponen la manito en la cabeza para que no se vaya a pegar en el móvil, ¿no es cierto? Claro. Bueno, cambian las cosas. Les cuento esto porque cuando nosotros éramos niños, a nosotros se nos pillaban jugando a la pelota en la plaza, llegaba carabinero y nos llevaban presos. Y después la mamá y el papá tenían que ir a buscarnos. Sí, no nos condenaban a cadena perpetua ni nada, pero había que pagar una multa. Si el curado estaba durmiendo en un banco en la plaza, se lo llevaban a la comisaría y tenía que pagar, que todavía existe esa norma. Pero ahora no, pues ahora carabinero dice, están llevando curado, que están todos sucios. ¿Y qué vamos a hacer con el curado después en la comisaría? No, déjenlo ahí nomás. Así, ha cambiado la cosa. Así es. Según la jurisprudencia, cuando se provoca la muerte del feto en el útero, la acción se asimila al aborto porque el bien jurídico protegido, la vida del embrión o del feto o del óvulo fecundado, es la misma, es vida.
Por eso es muy importante tener presente las etapas del embarazo, porque uno podría tener una opinión, ¿no es cierto?, respecto de si estaba de acuerdo o no está de acuerdo con el aborto primero, y para el evento de que esté de acuerdo, a lo mejor está de acuerdo con practicar un aborto en este periodo, otro en otro periodo, etc. Por eso que siempre es bueno saber bien las cosas sobre las cuales uno se tiene que informar. Vamos a quedar acá y seguimos después con la otra clase.